Buenos días, nosotros somos del grupo 2103. Este video es para presentar el proyecto que realizamos del entregable. Mi equipo está conformado por Karime, Prisa y su servidora Fátima. El tema es análisis de la política pública de vacunación, análisis del problema de sarampión, Birmex desde transparencia, valor social y económico y el control de inventarios y logística. Les estaremos hablando sobre Birmex, su función, misión, objetivo, atribuciones y naturaleza jurídica. De igual forma estaremos hablando sobre el marco teórico-conceptual de transparencia y rendición de cuentas y su importancia. Y también veremos el proceso de solicitud de información y sus respuestas. También estaremos hablando sobre la teoría de valor desde el punto de vista de autores como Karl Marx, Adam Smith, relacionándola con la vacuna del sarampión, también hablando sobre el valor de cambio, valor de uso, valor social y valor económico. También estaremos analizando el método de control de inventarios y logística enfocado en la vacuna del sarampión y estaremos realizando matrices. Veremos definiciones de políticas públicas desde la perspectiva de diferentes autores, así como el ciclo de las políticas públicas. Igualmente analizaremos el marco normativo, la evolución de la política pública, la población objetivo, por qué se creó, así como los resultados y la importancia de la vacunación. También explicaremos un estado de actividades y un estado de situación financiera reales de Birmex conforme a las normas de información financiera. En este trabajo, el análisis de las políticas públicas fue de gran importancia y relevancia, ya que son instrumentos creados para satisfacer necesidades de la población. O dicho de otra manera, son el medio para resolver problemas sociales. Están formadas por el conjunto de acciones secuenciales planeadas que buscan el bienestar común. Son creadas por el gobierno y el sector público en colaboración con sociedades civiles. Hay diferentes tipos de políticas públicas: regulatorias, distributivas, redistributivas y constituyentes. En el caso de vacunación, se trata de una política distributiva, ya que el Estado administra recursos para el sector de salud. La política pública de vacunación surge como respuesta a la alta mortalidad causada por enfermedades infecciosas. Este problema público evoluciona desde la lucha contra epidemias específicas como el sarampión hasta un decreto presidencial de obligatoriedad de vacunación y la creación de un sistema universal de vacunación. Está fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, en donde se establece el derecho a la salud, así como la obligación del Estado de planear estrategias para cubrir las necesidades en cuanto a la salud. En la actualidad hubo un resurgimiento del sarampión, enfermedad altamente contagiosa. Esto se debe a diferentes factores, como por ejemplo la falta de cobertura de vacunación y la falta de información. Sin embargo, rápidamente se tomaron medidas para cortar la propagación, como campañas de vacunación y módulos en lugares estratégicos como el metro y escuelas. Respecto a la población objetivo, estaba dirigida específicamente para niños de 0 a 6 años, personas con la cartilla de vacunación incompleta y personas con enfermedades crónicas degenerativas, que podrían ser los más afectados si llegaran a contagiarse. La transparencia en México comienza a partir del año 1977, después de la publicación de la reforma en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos habla sobre el derecho a la información y sus principios. Desde el punto de vista de la administración pública y de acuerdo con el artículo 8, fracción 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nos define transparencia por dar publicidad a sus actos como atribuciones, así como el acceso a la información que tengan la obligación de documentar. Con esto se entiende que el deber y la obligación de todos aquellos que reciban y manejen recursos públicos de dar libre acceso al contenido que involucre al gobierno. En México, los principales exponentes de transparencia es Mauricio Merino, doctor de Ciencias Políticas y Sociología, y Sergio Ayllón. La importancia de rendición de cuentas contribuye al desarrollo de principios de los servidores públicos, combate la corrupción y la impunidad, evita el abuso de poder y mejora la eficiencia en cuanto al presupuesto.
Esto aplicado en el artículo 134 constitucional, que determina que los recursos económicos federales, estatales y municipales deben administrarse con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. Aplicación de matrices de vacunas en la Ciudad de México. En esta parte del trabajo ubicamos el funcionamiento de la distribución de la vacuna contra el sarampión en las distintas alcaldías de la Ciudad de México. Elaboramos matrices que facilitan la organización y comparación de los datos, observando cómo la distribución de la vacuna influye directamente en la cobertura de la vacunación. El método de control de inventarios y logística que consideramos aplicable en el caso de las vacunas es el justo a tiempo, ya que este consiste en una entrega de vacunas en el momento en el que se necesitan y la cantidad necesaria. De igual forma, esta nos ayuda ya que las vacunas no pueden ser guardadas por mucho tiempo por cuestión de caducidad. Estaré explicando sobre la teoría del valor con dos perspectivas clásicas, que la primera sería Adam Smith. Para Adam Smith, el valor de las cosas tiene su origen en el trabajo. Él decía que el valor de cambio de un objeto es igual a la cantidad de trabajo que ese objeto te permite comprar o ahorrar. Básicamente, el esfuerzo humano es la medida real del valor. Por otra parte, Karl Marx profundiza esto con la teoría del valor trabajo. Él sostiene que el valor de una mercancía lo determina el tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, el promedio de horas que toma la sociedad con la tecnología actual. Producir está bien, pero para Marx el valor es trabajo humano acumulado. Por otra parte, les estaré hablando sobre la vacuna del sarampión relacionada con el valor de uso, valor de cambio, valor económico y valor social. En el valor de uso es la utilidad real de la vacuna que sirve para generar inmunidad y salvar vidas. Es un valor físico y necesario para la salud. En el valor de cambio, su precio en el mercado, aunque para el ciudadano es gratuita, el Estado paga un costo por ella a los laboratorios para poder distribuirla. En el valor económico se refiere a gestión eficiente. Un ejemplo sería que nosotros como administradores buscamos que la compra y distribución a través de Birmex se haga con transparencia, optimizando en el presupuesto público. Y por último, en el valor social, el impacto es colectivo. Al vacunar a una persona protegemos a toda la comunidad. Su valor social es estabilizar y el bienestar de la población para evitar epidemias. En resumen, mientras Smith y Marx nos explican que el valor viene del esfuerzo y el trabajo, para crear una vacuna, la administración pública asegura que ese valor se transforme en salud y bienestar para toda la población. En la página oficial de Birmex obtuvimos un estado de situación financiera del periodo 2024 y un estado de actividades del periodo 2022-2023. Estos documentos son de carácter público, ya que Birmex es una empresa de participación estatal mayoritaria, por lo cual tiene la obligación legal de brindar estos documentos. De acuerdo con la NIFA 3, los objetivos de los estados financieros es brindar información financiera de una entidad a los usuarios, con la finalidad de ayudar en la toma de decisiones y evaluar si cumple con los fines sociales. Birmex debe proveer información en sus estados financieros sobre activos, pasivos y patrimonio, así como de sus ingresos, costos y gastos. De acuerdo con la NIF A4, debe tener características cualitativas, con el objetivo de que la información brindada sea útil. La información debe ser completa, veraz, fiel, comprensible y verificable. Los estados de actividades, de acuerdo con la NIF A5, deben ser emitidos por entidades con propósitos no lucrativos y deben de brindar información respecto a sus ingresos, costos y gastos ocurridos por operaciones dentro de un periodo. En este estado de situación financiera, la información se encuentra ordenada por activos circulantes, con cuentas de efectivo y equivalente, así como almacenes, activos no circulantes con infraestructura e inmuebles, pasivos circulantes con cuentas por pagar a corto plazo, pasivo no circulante con provisiones a largo plazo y el patrimonio. En el estado de actividades se encuentra información sobre ingresos por venta de bienes y servicios, ingresos financieros, gastos de funcionamiento y estimaciones. Por otra parte, les estaré hablando del marco normativo.
Para entender cómo funciona la política pública de vacunación en México es fundamental revisar su marco normativo, que es lo que le da validez jurídica y operativa a todo el proceso. Primero tenemos nuestra Constitución política. Aquí es importante destacar que este marco constitucional ayuda al Estado en el cumplimiento de su obligación primordial, que es garantizar el derecho a la salud pública de todos y todos los mexicanos. Por otro lado, contamos con la Ley de Adquisiciones, que esta ley es clave porque establece los lineamientos para las compras consolidadas de insumos y vacunas. Gracias a esto, el Estado puede asegurar el abastecimiento de manera eficiente, transparente y a gran escala, permitiendo que la vacuna contra el sarampión esté disponible en el sector público. Finalmente, están las normas oficiales mexicanas, que es NOM. Estas son las que dictan los principios técnicos para el manejo físico de las vacunas. Un ejemplo sería que establecen los protocolos estrictos para el retefrío, asegurando que el biológico mantenga su potencia y calidad desde que se adquiere hasta que se aplica al paciente. Este conjunto de leyes y normas es lo que permite que la política de vacunación sea segura y legal y efectiva en nuestro país. Birmex es una empresa que desempeña un papel importante al servicio del Estado, siendo un instrumento en el cumplimiento del artículo 4 constitucional, ayudando a fortalecer el sistema de salud pública nacional. Aunque históricamente se dedicaba a la producción de vacunas, actualmente su enfoque va dirigido a la distribución, importación y gestión de medicamentos biológicos y esenciales, garantizando el abasto suficiente y oportuno a nivel nacional mediante la coordinación e implementación de tecnologías y recursos humanos. Los objetivos de Birmex es garantizar la producción y suministro de vacunas, productos biológicos, reactivos, medicamentos e insumos a las instituciones de salud pública. Garantizar la obtención, compra e importación de vacunas en las mejores condiciones y costos. Establecer una distribución sistemática que garantice el abasto suficiente y oportuno a nivel nacional y local en la Ciudad de México. Que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, en colaboración con la Secretaría de Salud, realicen los procedimientos de contratación de lo antes mencionado para el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social para Bienestar y colaborar con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la provisión en la localidad. Que para el cumplimiento de lo anterior, Birmex deberá observar los criterios de economía, eficacia, transparencia, eficiencia y honradez, en conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. El papel de Birmex de la distribución de vacunas está compuesta de varias etapas, como lo son la planeación, adquisición, almacenamiento y entrega de insumos y medicamentos para la salud pública. Algunas de las atribuciones de Birmex en cuanto a la distribución de medicamentos e insumos para la salud serán las siguientes. Brindará un abastecimiento con un proceso adecuado de planeación y órdenes, una entrega eficiente de medicamentos e insumos de salud que satisfaga las necesidades de las entidades y las instituciones de salud. Birmex llevará a cabo la notificación de entrega de los medicamentos e insumos para la salud y verificará las evidencias de entrega. Enviará dichas evidencias de manera electrónica a través de la plataforma a los participantes. Se hizo el procedimiento de solicitudes de información para pedir los periodos comprendidos del 2023 al 2025. Entre estos documentos se solicitaron las copias de los contratos celebrados para la compra de las vacunas, cantidades y precios de las dosis de vacunas a nivel general y también enfocándose solo en la vacuna del sarampión, información sobre la distribución y logística, vale de diarios de entrega, destino final, extensia y caducidades. Información sobre calidad y transparencia en el procedimiento del traslado y retefrío, lo anterior enfocado en la Ciudad de México. En el caso de la información que contenga datos confidenciales, también se solicitó
En caso de que la información contenga datos confidenciales, se realiza una prueba de daño correspondiente, se funde y motive debidamente la clasificación, se proporcione la versión pública correspondiente. En caso de que la información no obre concentrada en un solo documento, se solicitó proporcionar aquella que conste en base de datos, registros administrativos, reportes, regulatorios, informes financieros, cuentas públicas, estados financieros auditados o cualquier otro soporte documental en posesión de los laboratorios biológicos y reactivos de México, sin que la dispersión documental sea causal de inexistencia. La solicitud se formuló bajo el entendimiento de que la información requerida tiene naturaleza estadística, agregada y presupuestal, por lo que no implica revelación de secretos bancarios individuales ni datos personales protegidos. En caso de que la información no sea proporcionada, se deberá realizar un test de proporcionalidad, prueba de daño, bajo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Las solicitudes realizadas se encuentran en proceso de respuesta, ya que no se ha cumplido el plazo establecido en el artículo 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es de 20 días hábiles y ampliamente hasta 10 más. Esta ampliación de tiempo, de ser caso, deberá ser fundada y motivada. Agradecemos